Esta hora. Muchas gracias por estar presentes en esta reunión. Gracias a Dios porque nos da, pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Y bueno, vamos a seguir estudiando para ir comprendiendo mejor cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia del siglo XXI. Lo que necesitamos hacer, hermanos, para poder comprender la obra del Espíritu Santo, ya que vimos en las clases anteriores, vimos que todo lo que tenemos sobre el Espíritu Santo en la iglesia de Occidente se basa ¿a razón de qué? ¿O en qué se basa? En interpretaciones que han hecho diferentes grupos o diferentes personas, diferentes teólogos. Entonces, ¿qué es muy importante para nosotros? ¿Qué creerán ustedes? Si esas las cinco cosas que tenemos sobre la obra del Espíritu Santo son el resultado de interpretaciones del texto bíblico, ¿qué creen ustedes que necesitamos nosotros saber? ¿Qué creen ustedes, hermanos, que necesitamos saber nosotros? Lo que necesitamos conocer es lo que dice la Biblia. Necesitamos conocer lo que dice la Biblia. Muy bien. Pues, y la mejor interpretación. ¿A dónde tenemos la mejor interpretación? Lo que hace el hermano Daniel en la palabra de Dios, la Biblia. Claro que sí. Entonces, es muy importante para nosotros, hermanos, poder hacer una buena interpretación del texto bíblico. Todas estas, valga la redundancia, interpretaciones que estudiamos, pues vimos que hay algunas que están muy alejadas de lo que dice la Biblia, pero salieron ¿de dónde? Del mismo texto bíblico, de la interpretación que se hizo. Entonces, hermanos, para nosotros poder hacer esto de una buena forma, para poder entender cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia del siglo XXI, necesitamos entonces nosotros ¿cuál ha sido la obra del Espíritu Santo a través de la historia del pueblo de Dios en las distintas diásporas de la historia? Es pertinente que recordemos algunas normas básicas y fundamentales de la hermenéutica o de la interpretación. Esto, por lo que ya hemos dicho, debido a que, como vimos en el punto anterior, que lo que se conoce de este tema del Espíritu Santo está basado en la interpretación de las Escrituras. Entonces, vamos a mirar algunas reglas de interpretación. Algunas para ustedes, algunos van a ser nuevas, para otros solamente las vamos a recordar, ¿cierto? Por favor, como tengo un texto demasiado expandido en la, ¿cómo se llama esto? En la diapositiva, tengo que recortar la galería, no los estoy viendo a ustedes en este momento. Vi que el hermano Daniel está como coanfitrión, entonces si hay algo en lo que no me están entendiendo, por favor levantan la mano y el hermano Daniel me lo hace saber, ¿de acuerdo? Hola. Muy bien, hermano. Bien. Ok, perfecto. Listo. Listo, ok, entonces vamos a empezar. Algunas reglas de interpretación. La exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es lograr entender el texto de la misma forma que lo pudieron entender los receptores originales. Esto se conoce como el espiral y el círculo hermenéutico. Entonces, la primer norma de interpretación es que yo hoy, en el siglo XXI, cuando voy a un texto de la Biblia, yo necesito entender lo que entendieron esas personas que recibieron el texto original. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Nosotros necesitamos hacer, por eso se llama una espiral. De donde nosotros estamos empezamos a bajar. A bajar, hasta llegar al punto donde encontremos lo que entendieron los receptores originales. Entonces vamos a mirar cómo es que funciona esa espiral o círculo hermenéutico. Vamos a mirarlo acá. Entonces, recuerden que yo les había dicho en una clase anterior
que la hermenéutica no es una ciencia exclusiva de la Biblia. La hermenéutica es la ciencia de interpretar textos. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Les dice, objeto de estudio. Entonces tengo que mirar las herramientas, el tema general inicial, los conceptuales, el tema general de ese concepto, actitud reflexiva y cambio social, ¿sí? Esto es lo que normalmente hace un abogado con los diferentes códigos penales, dependiendo, y las legislaciones y las constituciones de los países. Nosotros, a nosotros no nos interesa esa parte, solamente lo que está enseñándonos es que nosotros necesitamos ver primero el tema general y el concepto general. Igual nosotros necesitamos tener una actitud reflexiva, y aquí pues no tanto estamos buscando un cambio social, pero sí lo que estamos buscando nosotros es que poder entender y que esa palabra que estamos escuchando en las escrituras nos transforme a nosotros. Ese sería el cambio. Pero para esto necesitamos tener una metodología. Ustedes saben qué significa la palabra metodología. Mi mamá dice que es un método para estudiar algo, dijo mi mamá. ¿Alguien más que le ayude en esa definición? ¿Qué es la metodología? No todos al tiempo, oiga, están de una participación que me tienen asustado. Me va a tocar empezar a preguntar. La ciencia de los métodos. La ciencia de los métodos. Luego ciencia, métodos. Ok, Google dice parte de la lógica que estudia los métodos. Pero ahora sí hablen de a uno. Bueno, pero a ver. Daniel, ¿qué estás diciendo? Google dice. Dice parte de la lógica que estudia los métodos. Parte de la lógica, o sea, de la ciencia de la lógica. La ciencia que estudia los métodos. Que estudia los métodos. La ciencia de la lógica. Y entonces hay otro que dice conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. Conjunto de métodos. Entonces, ¿qué es una metodología? Es el conjunto de los diferentes métodos. Nosotros necesitamos tener una metodología para estudiar las escrituras. Hermano, ¿cómo así que necesitamos tener una metodología para estudiar las escrituras? Sí, necesitamos tener una metodología porque si no, vamos a terminar leyendo la Biblia de la misma forma que leemos a Neruda, de la misma forma que leemos a Márquez o de la misma forma que leemos el diario. Cuando ustedes agarran un diario, un periódico, ¿tienen un método para leerlo? No, simplemente yo personalmente ojeo titulares, el que me llama la atención medio leo, pero no tengo un método, o sea, yo no quiero meterme ahí a ver qué es lo que realmente se está diciendo. Hay personas que llegan al estudio de la Biblia sin una metodología, sin una actitud reflexiva. Entonces leen y creen que por repetir y repetir textos de memoria, pues eso es una metodología. Pues sí, es una metodología de memorización, pero no de estudio. Recuerden, hermanos, hace unas semanas atrás, el hermano Cruz, ¿qué es que se llama el hermano Alejandro? Cruz Hernández, sí. El hermano Cruz Hernández nos hablaba de cinco características que tenía David. Y en esa enseñanza, él nos decía, volvamos a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lea la Biblia. Yo ya leo la Biblia. Entonces siga el otro paso. El siguiente paso de leer la Biblia, ¿cuál es? Después de que leo la Biblia, ¿yo qué tengo que empezar a hacer? Estudiar la Biblia. Que son dos cosas totalmente diferentes, leerla a estudiar. Hermano, yo ya estudio la Biblia. Bueno, entonces ahora medite en lo que dice la Biblia. Eso es una metodología. Entonces, nosotros también necesitamos tener una metodología cuando queremos estudiar la Biblia. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si nosotros no estudiamos con una metodología? Pues simplemente estamos leyendo
de una forma tal vez simplemente informativa. Y cuando leemos de una forma simplemente informativa, solamente quiero saber qué dice. Yo tuve en la universidad una profesora, mi profesora de comunicación decía, ¿cómo saber que un estudiante no leyó el libro? A ver, ¿qué piensan ustedes? Hay que leer un libro, ¿cómo sabemos que un estudiante no lo leyó? Hermano José Dín. Preguntándole. No vas a ver cómo se trata. No sabe la consecuencia de los hechos. No sabe la consecuencia de los hechos. Pero ¿ustedes saben cuál es la más fácil de todas? Con la primera respuesta que da el alumno. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con la lectura del libro? ¿Cómo te ha parecido el libro? Muy interesante. Ya. Cuando una persona contesta eso, esa persona no está leyendo el libro. ¿Y qué te pareció interesante? Ah, pues no, muy interesante, está muy bueno. De verdad, me ha gustado mucho. Sí, esa es una respuesta de muchos estudiantes. A veces vamos a encontrar personas e incluso hermanos que se acercan a leer la Biblia así. Entonces, como no tenemos un método de estudio, ahí es donde vienen las supuestas confusiones. ¿Por qué? Porque entonces estamos leyendo. A ver, ¿cómo podemos explicarnos? Ya voy a hacer una pregunta antes de esto. ¿Dios tiene amor para la humanidad? La hermana Dina Quintanilla está diciendo que sí. Alejandro dice que sí. Sí. Al 1000% dice Daniel. Melvin dice que sí. Al millón. Al millón. Ah, caramba. Beatriz dice que sí. Hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá, dice Boilaguer, perdón, Daniel. Hasta más allá del infinito. Hasta más allá del infinito, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es ese Dios que tiene tanto amor? ¿El del Antiguo o el del Nuevo Testamento? El mismo. El mismo, ayer, hoy, siempre. El mismo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo hoy, mañana y siempre. Ok. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. El mismo Sí. hoy, mañana y siempre. Sí, muy bien. ¿Ustedes están seguros que cuando yo leo el Antiguo Testamento veo el amor hasta el infinito y más allá de Dios? Es que en el Antiguo Testamento ahí se ve. Describe la esencia de Dios. A veces ¿Y cuál es la esencia de Dios? Porque lo que yo he leído del Antiguo Testamento, en lo que yo he leído del Antiguo Testamento, veo un Dios que es celoso, veo un Dios que es vengativo, veo un Dios que destruyó la tierra, veo un Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra, veo un Dios que acabó con Egipto, veo un Dios que acabó con todas las naciones de los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los jebuseos. Veo un Dios haciendo todo eso. Veo un Dios ordenándole a su pueblo, vayan, tomen esa tierra, maten a todos, que no quede ni siquiera una vaca, ni los niños. Y lo mismo nos va a pasar ahora si seguimos desobedientes como en el siglo pasado. Pero el punto es, ¿ese Dios del Antiguo Testamento tenía amor? Sí. Por amor lo hizo. Sí. Sí, y la hermana claro, Fernandita dice algo, sí. la hermana Fernandina da una respuesta muy bonita, por amor lo hizo. Sí, hágale no entender, escúcheme un momentico, por favor, hágale entender eso a un inconverso. Hágale entender eso a un inconverso, que eso es una obra de amor. Nosotros entendemos que es una obra de amor por todo lo demás que viene en el Nuevo Testamento. Pero si nos quedáramos solo con el Antiguo Testamento, no podríamos entender que Dios fuera amor. Por eso necesitamos tener una metodología. Esa es la necesidad que tenemos de tener una metodología para estudiar. ¿Y cómo vamos a desarrollar esa metodología? Esa metodología la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Espero puedan ver esta imagen. Entonces dicen que hay que tener una precomprensión. Eso es lo que llama el círculo hermenéutico. Reconocer, hacer una fusión de horizontes y contextos,
oír el texto, aplicar el sentido, interrogarse. Ahora vamos a llevar esto a estas otras cositas que escribí acá, que estas sí las escribí yo. Dice, entonces, ¿qué es la precomprensión? Leo el texto. ¿Sí? Y tengo que llegar a un reconocer. Defino un tipo de texto. ¿Sí? Fusión de horizontes y contexto. Analizo el contexto del versículo que estoy leyendo, del pasaje que estoy leyendo. Oír el texto. Leo el texto desde su contexto. Aplico el sentido. ¿Qué quiere decir? Y me interrogo. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? Entonces, miren lo que nosotros necesitamos hacer. Primero, leemos el texto. Yo leo el texto, ¿sí? Hago una pregunta. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los renacidos en Cristo Jesús. Los renacidos en Cristo Jesús. Todos. Los que obedecen. Defíneme todos, Saúl. Todos por creación. Ah, no. Yo no dije quiénes eran las criaturas de Dios. Yo dije quiénes son los hijos de Dios. Sí, pero es muy bueno el punto, hermano Saúl, y por eso le dije que me lo repitiera, porque era la respuesta que yo estaba esperando que me dijeran todos. ¿Sí? Sabemos que todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Amén. Amén. Sin embargo, no todas las criaturas de Dios son sus hijos. Sí, exacto. Amén. A ese punto iba yo también. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? El que hace la voluntad. Juan, que obedecen. los que obedecen. Orientados. Juan capítulo 1 nos dice que a los que creen les dio la potestad de llegar a ser. Entonces mire que la fe, a los que creen en Dios, creer en Dios no me hace hijo. Es como el primer paso. Usted quiere ser hijo de Dios, empiece por creer que hay Dios. Porque dice, les dio la potestad de llegar a ser hijos. Pero ¿cómo se hace uno hijo de Dios? Juan capítulo 3. ¿Sí es Juan capítulo 3? ¿Dónde está la historia de Nicodemo? Juan 3 con Nicodemos. Juan capítulo 3. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Sí, Nicodemo, pero tienes que nacer de nuevo. Ay, no, venga, póngamela más fácil. ¿Quién era Nicodemo? O sea, Nicodemo era alguien que tenía que, se supone que Nicodemo tenía que conocer, entender lo que Jesús le estaba diciendo. Cuando Jesús le dice, usted tiene que nacer de nuevo. Jesús, maestro, me perdí. Porque ¿cómo puedo revertir el tiempo y volver al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, hay que nacer de agua y de espíritu. Y cuando nacemos de agua y de espíritu, ahí nos volvemos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y esa es la forma en que nosotros lo hacemos. Entonces, mire, vemos el texto. Una aclaratoria ahí, Néstor. Sí, hermano. Si no eres hijo de Dios, ¿qué eres? Criatura de Dios. Y además de eso, hijo de desobediencia. Hijo del diablo. Sí, o hijo de desobediencia. Y eso era yo. Sí, no, es feo, eso es éramos duro. Todos. Es duro, la verdad que es duro. Todos. Yo era hijo de Dios hasta los 50 años. Ay, perdón, hijo del diablo hasta los 50 años. ¿Sí? Lo reconozco porque eso es lo que dice la Biblia y lo acepto. La realidad es esa. O sea, yo no puedo cambiar la situación. Yo no puedo revertir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la metodología entonces que nosotros tenemos que utilizar? Entonces, llegamos al texto. ¿Sí o no? Tengo que definir qué tipo de texto es. ¿Cómo así? La Biblia, no era esto lo que iba a hacer. Era esto, perdón. La Biblia tiene diferentes tipos de textos o géneros literarios. Ya los leyeron, pero vamos a ver quién no los alcanzó a leer. Díganme, ¿en qué textos literarios, qué géneros literarios encontramos nosotros en la Biblia? Historia. ¿Cómo, hermano? Historia. Historia. ¿Qué más? Profecía. Profecía. Geografía. Geografía. Cántico. Reales. Poesía. Amén. Sabiduría.
¿sí? Hay varios tipos de géneros. Entonces, en la historia, nosotros los tenemos como textos narrativos, ¿sí? Todo lo que es una historia es una narración. Pero también tenemos un lenguaje o un género profético o apologético, que es la misma, apologético, no, apocalíptico. Apocalíptico, sí. Apocalíptico, que es la misma palabra. ¿Y cómo tengo que interpretar cada uno de ellos? ¿Cómo interpreto cada uno de ellos? Eso es lo que tengo que identificar en mi método. ¿Qué está hablando? ¿Qué es? ¿Por qué razón? Cuando lean los salmos, en los salmos, en su gran mayoría, ojo, no estoy diciendo que los 150 capítulos de salmos son alabanzas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Cuando estoy leyendo un salmo, puedo sacar una enseñanza. Obvio que sacamos una, ¿no? Sacamos muchas enseñanzas, ¿sí? Pero la interpretación que yo hago de un salmo tendría que ser literal. O la tengo que entender desde el contexto que es un poema, que es una composición cantada. ¿Qué piensan ustedes? No todos al mismo tiempo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo interpreto un salmo? Comenzando por eso de que de la forma literaria en donde fue escrito y por la cual fue escrito. Ok. Y conociendo también el contexto, porque cada salmo depende de un contexto, quién lo escribió, en qué situación estaba, a qué situación se refiere. Exactamente. Pero ¿será que la interpretación de los salmos es literal? En un porcentaje muy alto, no me voy a atrever a decir porcentaje, pero un porcentaje muy alto no. Porque si fuera una interpretación literal, entonces se nos está diciendo a todos que tenemos que alzar nuestra mirada hacia el monte de Jerusalén, que es de donde va a venir el socorro de Dios. Sí, eso es lo que dice David. Alzaré mis ojos a los montes, porque de Jerusalén vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros interpretamos allí? Dígame que no es... no, entonces, como hacen los musulmanes, que en cualquier parte donde ellos están a las 3 de la tarde, a la hora de su oración, ellos inclinan su cuerpo en dirección a la Meca. ¿Será eso lo que tenemos que hacer? ¿Será eso lo que nos está diciendo el Salmo? O tal vez ese mismo Salmo lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que vivir confiados en que Dios está con nosotros. Amén. Eso es, la última. Tenemos que vivir confiados. Ok. Entonces, mire, tengo que identificar qué tipo de texto es. ¿Qué hago con los textos apocalípticos o proféticos? Los interpreto. Necesito entenderlo desde su contexto, desde que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, va a utilizar muchas figuras retóricas. ¿Ustedes saben cuáles son las figuras retóricas? La hipérbole, el símil, la metáfora. Ok, son un montón de figuras que tenemos en el idioma para decorar, para hacer ver bonito. Pregunta simple. Fácil, fácil, fácil. ¿Con qué representamos al Espíritu Santo y por qué? Con una paloma. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió como en forma de paloma. Ese como, no es que el Espíritu Santo sea una paloma. No es una paloma, sino que como así lo interpretaron. Ok, eso se llama un símil. Eso es una figura de adición. Eso se llama un símil. Eso es un símil. ¿Sí? Cuando Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Eso qué significa? Que Jesús es una mata de uvas y nosotros somos racimos de uvas. O sea, el que quiera una uvita se puede pegar un mordisquito en un dedo así. Si lo interpretamos literal. Eso es una alegoría donde le doy las características de algo inanimado a una persona. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice eso, yo lo tengo que interpretar como esto para poder, ¿qué? Entender que lo que Jesús me está diciendo es,
que yo necesito estar pegado a él, aferrado a él para poder llevar fruto. ¿Sí? Entonces, identificar muy bien el texto. ¿Qué tipo de texto es? Defino el texto. Después de que defino el texto, tengo que fusionar el horizonte y los contextos. Analizo el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿O qué entendemos por contexto? La situación que estaba pasando allí en ese momento que se escribieron esos hechos. La situación que estaba pasando. Eso es muy, muy importante. Eso es supremamente importante, tener en cuenta el contexto. Ese contexto lo voy a encontrar. Existen varios tipos de contexto. Existe un contexto inmediato, un contexto remoto y un contexto general. El contexto inmediato lo voy a encontrar en los versículos anteriores y los versículos posteriores. El contexto remoto, inmediato remoto sería el capítulo en el que está. El contexto remoto sería el libro en el que está. Y hay un contexto general que es la Biblia, que es el compendio de la Biblia. ¿Y por qué? Ya no se contradice. Entonces, cuando yo miro, en el ejemplo que les estaba colocando hace un rato, cuando yo miro el Dios del Antiguo Testamento, el amor del Dios del Antiguo Testamento, lo tengo que mirar, todos esos hechos yo los tengo que mirar en el contexto de la historia que se estaba viviendo en el momento. ¿Sí? Entonces, después de que hago eso, después de que entiendo cuál es el contexto, ¿qué paso sigue? Oír el texto, es decir, leo el texto desde o teniendo en cuenta la perspectiva del contexto. Eso es lo que tengo que hacer, leer el texto teniendo en cuenta la claridad que me da el contexto. Alguna vez escuché a una persona que me dijo, es que Jesús a veces era muy brusco para hablar. Y yo le dije, sí, tenés razón, Jesús en momenticos era como brusco para hablar, pues a los líderes judíos les daba durísimo, les hablaba durísimo. Pues ahí tenemos en Mateo que no los bajó de hipócritas. Y él dice, no, pero ¿a vos no te parece que Jesús se le va la mano cuando dice a los pobres siempre los van a tener? El día que aquella mujer llega y derrama un frasco de perfume carísimo en los pies de Jesús y que alguien dijo, vení, ¿por qué no vendieron eso y le dieron una plática a los pobres? Y Jesús, ¿qué contestó? A los pobres siempre lo van a tener, pero esta para la hora de mi muerte lo ha guardado. Si yo me quedo con las palabras de Jesús, solamente a los pobres siempre los vas a tener, y no me quedo analizando el contexto de esa situación, ¿qué interpretación le voy a dar a ese texto? Pues que Jesús a veces era medio soberbio y Jesús no lo fue. Entonces, mire la importancia de que nosotros volvamos a leer el texto teniendo en cuenta la claridad que nos da el contexto, ¿verdad? Vamos a ver qué sigue por acá. Después de que leo el texto, desde el contexto, aplico el sentido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Aquí es, hermanos, donde pocas veces nosotros, la iglesia del Señor, llega hasta esta parte en la lectura de la Biblia. Vuelvo y le digo, así nos acercamos a la Biblia como ritual, podríamos decirlo casi como ritual. Ah, no, es que yo leo 1, 2, 3, 5 capítulos de la Biblia al día. ¿Y cómo los estás leyendo? ¿Cómo te estás arrimando a esos 5 capítulos de la Biblia? Ojo, hermanos, que muchas veces cuando en el estudiar la palabra se trata, calidad sobre cantidad siempre va a ser mejor. No es cuánta Biblia yo sé, es cuánta Biblia yo logro aplicar. Aplique un versículo de la Biblia y eso va a ser mejor que sabérsela de Génesis 1:1, Apocalipsis 22 de memoria. ¿Sí? Entonces, empiezo a aplicar el sentido. ¿Qué me está diciendo Dios?
Y para poder entender qué me está diciendo Dios, porque no hay un solo libro en la Biblia, ni en el Nuevo, ni en el Antiguo Testamento que esté escrita para nosotros hoy. Nosotros no somos los receptores originales de ninguno de los libros. Entonces tengo que empezar a interrogarme. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? Y esto es fundamental. ¿Quién habla y a quién le está hablando? ¿Por qué razón? Si yo no entiendo, si yo no sé quién está hablando y quién no está hablando, entonces ahí voy a tener graves complicaciones. Ejemplo, hermanos. Cuando hablamos de lenguaje apologético, el lenguaje apologético tenía una característica. Era algo que se veía, se tenía que mostrar, donde se mostraba demasiado poder o demasiado dolor. Pero era algo que las personas pudiesen entender. Entonces, cuando yo me acerco a un libro como Apocalipsis, por ejemplo, el libro apocalíptico de primer orden en el Nuevo Testamento, yo tengo que entrar a entender Apocalipsis desde su propio concepto, perdón, desde su propio contexto y desde el contexto de la Biblia, ¿sí? Del contexto histórico. ¿Para qué se escribió Apocalipsis? Para dar esperanza. ¿A quiénes? A los cristianos. ¿A cuáles? A los cristianos del primer siglo, por todo el sufrimiento que estaban pasando por las persecuciones y las matazones que habían allí de ellos. Muy bien. Entonces, cuando yo leo Apocalipsis, yo tengo que entender el texto de Apocalipsis como lo entendió un efesio, o uno de la iglesia de Esmirna, o uno de la iglesia de la Odisea, de Pérgamo. Mejor dicho, tengo que entender el texto tal cual lo entendieron las 7 iglesias que habían en Asia Menor. ¿Por qué razón? Porque se las escribieron a ellos. Ay, hermano, ¿y usted cómo sabe que se las escribieron a ellos? Pues empieza a leer Apocalipsis y vas a decir, escribe al ángel de la iglesia que está en tal parte. Y ahí menciona 7 iglesias. ¿A quién se las escribió? A ellos. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender, tengo que entrar con ese entendimiento y llegar en el espiral hermenéutico ¿a qué? Yo no puedo tener el texto no me puede estar diciendo una cosa diferente a mí de lo que le dijo a ellos. Yo he oído de hermanos dentro de la iglesia que les da pánico el Apocalipsis. No, hermano, qué miedo. Venga, entonces, ahí alguien está entendiendo mal porque no nos puede causar miedo un libro que fue escrito para llevar esperanza, para llenar de esperanza a una iglesia sufriente. Entonces, por eso es la importancia, hermanos, de que nosotros... De miedo. Ya no tienen. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros miremos muy bien quién está hablando y a quién le está hablando. Entonces, por acá, bueno, ya estuvimos los géneros literarios que hay, ¿cierto? Y hablamos del contexto, el contexto remoto, el contexto general, que es la Biblia. Mis hermanos, ¿qué era la idea con esto? Que nosotros, para todo, no solamente para poder entender la obra del Espíritu Santo, para entender lo que las Escrituras dicen, nosotros necesitamos tener una metodología de estudio. ¿Sí? Yo espero que esto nos haya servido, que esto nos ayude mucho, porque ya la próxima clase vamos a entrar en materia de cómo fue el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue profetizado. El Espíritu Santo que actúa en la iglesia del siglo XXI fue un Espíritu Santo profetizado. No para la iglesia del siglo XXI, sino para la iglesia del Señor. Pero tengo que tener muy en cuenta y tener muy claro qué es lo que estaba pasando realmente, porque ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Que si yo hago una interpretación literal de la profecía del Espíritu Santo, literalmente tendría que concluir que tengo que bautizar perros, gatos, gallinas, vacas, caballos,
Porque en la profecía dice que hasta los animales, si lo interpreto literalmente, hasta los animales iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Será eso cierto? ¿O será que el profeta utilizó la figura de la hipérbole para decir que el Espíritu Santo iba a venir y iba a ser algo que súper notorio? Pues eso lo vamos a ver el próximo martes. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Tenemos un grupo demasiado extenso hoy, 34 personas que por ahí vi a Rafa y Marta. Rafa, Marta, ¿cómo están? Dios los bendiga. El hermano Rafael Marín es un hermano anciano. A Marta sola. Ah, bueno, entonces solo Rafa y Marta en la foto. Quite la foto, quite la foto. Saludos, Rosa. Le tocó quitar la foto. Gracias por acompañarnos. ¿Quién más está por acá? A ver. ¿Quién veo? Nubia, ya la saludamos. ¿Quién más está aquí casi? Fernandina. Está una hermana de Honduras, Esmelda. Ah, qué bueno. Esmelda Escobar. Sí. Ah, hermana, bienvenida. Es de Honduras. ¿Quién es Alba Herrera? Es hermana de Bill. Ah, qué bueno. También veo por allá a doña Adriana, a la hermana Jessica. ¿Quién es K51? Yo sé que este Galaxy es la hermana, el Galaxy J7 es la hermana Geometría.